En videos anteriores pudieron ser testigos de toda mi experiencia para lograr escapar de Cuba y vivir en un país de libertad. Desde montar por primera vez en un avión, atravesar países y tener varios choques capitalistas, finalmente puedo decir que estoy en mi destino. Sin embargo, los principios no son nada fáciles, y si no me crees, te invito a ser parte de este video, donde con total honestidad te contaré cómo fueron mis primeros días como un joven inmigrante en Curitiba, Brasil. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Henrito para Todos. Si eres nuevo por acá, yo no sé qué estás esperando para darle a un botoncito que hay por abajo que dice suscribirse y activar la campanita para que seas parte de esta big family from YouTube. Por si no me conoces, mi nombre es Henry y soy un joven cubano que emigró hace muy poquitos días a Brasil, y a través de mi canal te mostraré cómo es mi vida como un joven inmigrante en un nuevo país, empezando de cero. A través de este video te voy a contar cómo fue mi verdadera experiencia en mis primeros días aquí en Curitiba, Brasil, donde las cosas a veces son mucho más complicadas de lo que se pueden imaginar. Así que si quieren conocer mi historia, no se vayan y acompáñenme hasta el final. Desde Curitiba, Brasil, Henrito para Todos. ¡Ay, qué rico decir eso! Mi historia comienza en el momento exacto que llegué a la terminal de ómnibus de aquí, de Curitiba, Brasil. Yo sé, Henrito, mijo, nos tienes loco. Empezaste el video en la calle, después sentado en la cama y ahora estás aquí. Bueno, el problema es que andaba resolviendo algunas cositas y yo dije, déjame hacer la presentación en la calle para que la vista sea distinta, pero sin mostrarles mucho, porque bueno, ya eso es para más adelante, que después vamos a explorar mi barrio, vamos a explorar la zona y les voy a dar a conocer las calles de Curitiba, Brasil. Pero bueno, ya voy a hacer el video aquí en mi sede de grabación con Ay, ya empieza el cordel ajo. Con mi fondo humilde, y esto es lo que hay. Al final ustedes lo que quieren es enterarse del chisme de cómo fueron mis primeros días como inmigrante. Así que si lo que quieren es chisme, no importa ni la escenografía, no importa nada, así que empecemos ya. Como les decía, mi historia como inmigrante comienza desde el momento en que la guagua me dejó en la terminal de Curitiba, Brasil. A tan solamente muy pocas horas de llegar, la renta que tenía prevista se cayó. Hay personas malas, o como diríamos en Cuba, hay personas pamplinosas. Esa persona que me tenía una renta resuelta, bueno, me bloqueó y todo de WhatsApp. Ustedes no se pueden imaginar el estrés que yo traía, saber que ya faltaba 2-3 horas para llegar a la terminal de aquí de Curitiba, Brasil, y que yo no tenía un techo donde dormir. Aproximadamente 2 o 3 minutos justo antes de yo llegar aquí a Curitiba, me llama por teléfono un amigo, me llamó y me dijo que me iba a coger esa primera noche para que no durmiera en la terminal. Familia, si no es por él, precisamente esa noche hubiera dormido en la terminal. Así que humildemente me preparó un colchoncito con unas sábanas y pude pasar la noche bajo un techo. Además me compró una pizza, pude alimentarme, pude bañarme y pude dormir calentito porque había muchísimo frío cuando yo llegué. El próximo día era decisivo. Sabía que sí o sí debía conseguir una renta porque bueno, él tiene su familia y yo no podía seguir quedándome en su casa. Así que como les estoy dejando en imágenes, bien temprano salimos y recorrimos toda su zona, que es una parte de Brasil muy hermosa y tranquila llamada Campo Alegre. Llegamos a todos los lados, preguntamos, ¿saben de algún aluguer, como se le dice aquí, alguna renta? Y no aparecía absolutamente nada. A medida que el día pasaba yo me sentía muy estresado, ¿sabes? La tendencia es saber que puede llegar la noche y que no tengas un techo donde dormir. Aproximadamente después del mediodía, una suscriptora muy apegada a mí me brindó su ayuda porque supo en la pésima situación económica que estaba, para quizás poder tener la oportunidad de no verme restringido y poder buscar una renta para mí. Esto iba a ser una gran oportunidad porque teniendo el dinero en las manos ya no corría el riesgo de quedarme en la calle esa noche y podría a última instancia de emergencia pues alquilarme en algún hotel o en algún hostal. Le doy todos mis datos, me envía el dinero y cuando yo y mi amigo vamos a donde íbamos a sacarlo me dijeron que no podía porque yo era cubano. Familia, aquí estoy en el Shopping Palladium, se llama este lugar hermoso. Dios mío, qué cantidad de cosas.
Y aquí voy a estar recogiendo el dinero que esta suscriptora, a la que le debo muchísimo, me mandó. Y que la agencia de MoneyGram no existe en Cuba. Y cuando pusieron mi pasaporte en el sistema, yo soy simplemente cubano. Oye, hasta fuera de Cuba ya yo estaba bloqueado. Dios mío, si yo salí de Cuba buscando libertad, ¿cómo es posible que el bloqueo me persigue? Y al final, ese día no pude recoger el dinero. Gracias a Dios existen personas muy buenas, y tanto mi amigo como su familia decidieron que esa segunda noche yo también me podía quedar con ellos. Así que con mucha vergüenza, pero agradeciéndole eternamente, nuevamente me quedé a dormir esa segunda noche. Y pues esta persona que me iba a ayudar iba a volver a hacer el envío, pero a nombre de mi amigo. Al día siguiente, bien temprano en la mañana, preparé mi mochila, o mejor dicho, mi bolsa de sueños. Sabía que sí o sí este día tenía que resolver. Familia, día 2 aquí en Brasil. Y ahora estoy esperando un Uber. Un Uber es como un carro que te busca la dirección que tú estés para que me lleve al Shopping Paladín, que es donde fui ayer para ver lo del dinero. Porque si Dios quiere, hoy sí se va a resolver eso del dinero. Así que estoy esperando aquí el Uber. Aquí sale ese Uber. Es algo súper rápido y súper eficaz. Y así fue como al día siguiente pude tener esa ayuda económica para buscar una renta. Aún así no tenía nada previsto ni nada seguro, y bueno, yo no les puedo explicar. Les voy a estar dejando unas imágenes en la parada, que yo estuve prácticamente todo el día. Estaba lloviendo, hacía frío, yo parecía, familia, un mendigo, honestamente. De hecho, podía percibir las miradas de todas las personas que pasaban, me miraban me miraban de una forma precisamente como que yo era alguien de la calle. Y es una sensación, vaya, que no se pueden imaginar. Nadie, solo Dios sabe cómo yo me sentí ese día, la presión de no encontrar pues un techito para pasar la noche. Lo que faltaba, familia, empezó a llover y con el perro frío que hace. ¡Qué frío, familia! ¡Me congelo! Ay, Dios mío, yo espero que hoy sea el último día así, porque de verdad que no puedo más. Ustedes dirán, Henrito, tú tienes fuerza para grabar, tú tienes ánimo, tú tienes energía, pero es que si me vuelvo loco o si me fundo mentalmente, ahí sí no voy a avanzar. Justo al frente de la parada en la que yo estaba había un chino. Un chino se le dice pues a los puntos de venta, por así decirlo, en el que las cosas casi siempre son más económicas, porque son precisamente chinos los vendedores o los creadores. Y ese señor me estaba mirando hace rato y me regaló un vasito de café caliente. Calentico, calentico, esto me está cayendo, familia, no se pueden imaginar cómo. Es como con chocolate así, pero bien, bien calentico, qué rico. Uy, qué frío. No para de llover. Miren, yo no les puedo imaginar, vaya, lo rico que eso me cayó, porque hacía un frío. Ya después de aproximadamente las 2 de la tarde, pues contacté a unas amistades que tenía aquí, a los que no había recurrido anteriormente, pues porque bueno, pensé resolver, pero no fue así. Así que rápidamente me pidieron un Uber y rápidamente llegué al municipio y donde estoy viviendo, llamado Sitio Cercado. Dicen que después de la tormenta el sol vuelve a brillar, y gracias a Dios ya como a las 7 de la noche conseguí esta renta en la que estoy viviendo en estos momentos. Gracias por supuesto a estas amistades que me ayudaron a conseguirla. Y aunque está bien pequeña y humilde, pues es en este momento mi humilde hogar. Bueno, mi familia hermosa, fue un día larguísimo, larguísimo, larguísimo. Ya estoy que no me importa la facha, la pelera, los ojos que los tengo medio rojos, medio aguados. Pero bueno, gracias a Dios tengo ya una renta donde pasar la noche y bueno, donde voy a estar los próximos días.
Y bueno, aquí les voy a estar mostrando, aquí está la camita, aquí están todas mis cositas, familia. Esto es todo lo que yo me llevé. Como deben imaginarse, ese día no tenía nada que comer. Pero aquí en este barriocito cercado existe una cafetería creada por cubanos donde se puede comer la rica comida cubana. Y tuve el placer pues de alimentarme a un precio muy económico, ya que me consideraron esa primera noche. Al día siguiente, ya despertándome, pues debía salir a hacer unas pequeñas compras de cosas de aseo y cosas de alimentación. Henrito, pero si tú en la vida has cocinado, o al menos nunca nos has mostrado un video tú cocinando, es que eso es otra historia y posiblemente otro video. Porque yo sé que muchos de ustedes, porque es que mis suscriptores son cotillas, están ansiosos porque yo haga esto, les vire la cámara y les muestre mi humilde renta en la que estoy viviendo, cómo está siendo mi vida, pero poco a poco, familia, que esto se está convirtiendo en una serie. Es que de verdad esto parece una serie, estamos en proceso, que si la travesía, que si los días de Cuba, que si tus primeros días, y ahora nos vas a dejar picados, Henrito. Pues sí, familia, si quieren conocer mi renta, tienen que ver el próximo video, que se los voy a sacar bien pronto, vaya, no los voy a hacer esperar tantos días, así que sigan siendo parte de esta familia. Familia, estoy pasando un poquito de trabajo por el hecho de no conocer, porque me dijeron que hay mercados bastante baratos aquí, que son los que se llaman atacados, pero no los encuentro. Entonces sí, tengo cubanos de hecho cerca que me pueden ayudar, pero como que no quiero molestar mucho, o sea, entonces yo mismo estoy aquí explorando, que encontré uno, pero como que no parece muy económico. Y bueno, mi familia hermosa del canal, así fueron mis primeros días, mis primeros 3-4 días como un joven inmigrante en Brasil. El proceso de adaptación realmente ha sido mucho más complicado de lo que muchos se pueden imaginar. Cuando uno está en Cuba es muy rico decir, ay, me quiero ir de Cuba, quiero llegar a un país libre, quiero vivir en el capitalismo. Pero si no vienes con mucha fuerza aquí y aquí, te va a ser bastante difícil. Porque para mí emocionalmente ha sido bastante complicado, pero eso también lo vamos a hablar más adelante en una directa que les quiero hacer completamente en vivo. Muchas personas me han comentado que me haga una cuenta en PayPal, que me haga una cuenta bancaria, que cómo pueden ayudarme económicamente porque saben que no estoy en mis mejores momentos. Actualmente no puedo crearme PayPal ni puedo hacerme una cuenta de banco porque no tengo todos los papeles necesarios. Para las personas que de corazón me quieren ayudar, que yo sé que es así porque me han escrito por todos los lados, la única forma más fácil y eficaz en que se me puede ayudar en estos momentos es a través de Western Union. Así que para todas las personas que tenían esa duda y que han querido aportar su granito de arena en estos momentos, Western Union es la única opción más fácil, rápida y eficaz. Bueno, mi familia hermosa del canal, nada, si llegaste hasta aquí, por supuesto no olvides dejarme tu like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y recuerden mi frase, el ayer no es algo que se recupere, pero el mañana es nuestro para perder o ganar. Nos vemos próximamente en un nuevo video para mi canal, Henrito para todos. Por fin voy a hacer algo que necesitaba hacer hace muchísimo tiempo. Ahora sí, estamos ready.